Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se repite ese versículo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, y el versículo 29. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos, otra versión dice el principal mandamiento, es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, sienten, tengan la amabilidad que están en pie. Bien, hermanos, como tenemos tan poco tiempo, vamos a tratar de ir al grano. Pero sí quiero animarles a dos cositas. Bueno, una, que confiemos en la palabra de Dios. Es el libro que tenemos en nuestras manos, o el texto de este libro, el contenido de este libro, porque a veces ya ni el libro tenemos, sino está en la iPad o en el celular. Pero el contenido de este libro es la palabra de Dios. ¿Ya? Espero yo que aquí ninguno dude de eso, porque pues todos ya somos conocedores de la palabra. No hay ninguno que por primera vez nos visite. Así que conocemos la Biblia, ¿verdad? Y sabemos que esta Biblia es la palabra de Dios. Además, en otras oportunidades hemos hablado acerca de eso. ¿Por qué puedo confiar en que este texto es la palabra de Dios? Confiemos en eso, creamos que este libro es la palabra de Dios. Y dos, pues actuemos entonces en consecuencia. Si yo creo que este libro es la palabra de Dios, si de verdad yo lo creo, hombre, lo primero que yo debo hacer es conocer qué es lo que Dios quiere. O sea, tenemos que leer la Biblia. Y bueno, hay diversas maneras de hacerlo. Usted se va a demorar 70 horas aproximadamente leyéndolo. No sé cómo lo querrá hacer, pero debemos hacerlo, y frecuentemente, no una vez, sino muchas veces. Este libro debe gobernar nuestro corazón, llenar nuestra mente, para que nuestros pies puedan ser encaminados hacia el bien y para que todo lo que hagamos nos vaya bien. Entonces, si este libro es la palabra de Dios, pues le digo, lo segundo es: vivamos conforme este libro dice, porque está para nuestro beneficio. Es la instrucción de nuestro Dios para nosotros, no para amargarnos la vida, no para, entre comillas, prohibirnos cosas. No es para eso, es para nuestro beneficio. El que nos hizo, el que nos formó, nos conoce bien y nos dejó aquí instrucciones claras y precisas para nosotros. Entonces, partiendo de estos dos principios, digamos, postulados iniciales, la Biblia es la palabra de Dios y yo debo vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, con eso quiero que terminemos el tema que empezamos hace algunos días atrás, creo que 20 días o 15 días, sobre cuál debe ser mi perspectiva con respecto al dinero. ¿Cuál debe ser mi perspectiva con respecto al dinero? Yo les he contado que yo fui pastor allá en Colombia, en una iglesia donde la gente tenía capacidades económicas, y entonces los que se iban graduando, los muchachos que iban siendo ya ingenieros, profesionales, administradores de empresas, en fin, lo que sea, su aspiración era salir de la tierra, de nuestra tierra. Aquí mismo en este país hay varias parejas que fui pastor de ellos, unos en Carolina, otros en Boston, otros en Maine, otros están en Canadá, otros están en Europa, y la iglesia no era muy numerosa, era una iglesia pequeña. Bueno, para allá, eran como 50 hermanos. Entonces se me fueron, digamos, 10.
12, y eran los líderes de la iglesia. Entonces, a mí, yo no quería que se me acabara la iglesia, además pues, entonces me tocó comenzar a enseñar pues acerca de lo que algunos estaban persiguiendo al salir de allá, ¿no? Pues era mejor estabilidad, es una aspiración de todas maneras buena, pero muchas veces la gente lo hace por el dinero nada más. Y en esa época me leí un artículo de la revista de acá que se llama Christianity Today. Estoy hablando de eso hace como unos 15 o 18 años. Me leí ese artículo y en ese artículo un pastor de acá decía: maldito capitalismo que está acabando con el cristianismo. Y ese pastor en su artículo, una revista, ustedes seguramente conocen la revista Christianity Today, en ese artículo ese pastor pues explicaba cómo en este país, en Estados Unidos, la gente, entre comillas, cristiana, estaba de verdad dejando de ser cristiana por irse en pos del dinero. Entonces yo aproveché eso, lo preparé bien y lo enseñé pues a la iglesia para que la iglesia pues entendiera pues que mucha gente que viene aquí a este país viene nada más pensando en el dólar y todo, pero se olvidan de Dios, y eso es un riesgo. Bueno, pasó el tiempo y ahora que ya estoy acá me doy cuenta que sí, ese señor tenía razón. En muchas iglesias, ustedes también conocen, se han acabado las congregaciones y todo. Es decir, el cristianismo en varias partes como que amengua. Y una de las razones, quizás no la única, pero una de las razones es la prosperidad económica o lo que se conoce como el capitalismo. Quizás no el sistema, pero sí el amor al dinero, que ese es el problema. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, yo quisiera hoy, como les digo, terminar este tema y a la vez recordarles, hermanos, que hay por lo menos 3 sistemas económicos hoy en día, ¿no? Los países, que ya quedan pocos, gracias a Dios, pero los que todavía confían en eso del capitalismo, del socialismo, del comunismo, allá se dice todo es del Estado, ¿verdad? Allá supuestamente nadie tiene nada, sino que todo es del Estado y el Estado provee para cada uno lo que vaya necesitando. Todo es del Estado. En el capitalismo se dice todo es mío, todo es mío. Pero en el cristianismo ni esto es del Estado, ni esto es mío. Esto es de Dios. Eso es cristianismo, es lo que la Biblia pues enseña. La Biblia no enseña que la tierra es del Estado, del gobierno, que ni siquiera existía en esa época, ni tampoco que es mía. La tierra es de Dios. Entonces, yo quiero compartirles a ustedes algunos textos bíblicos de la palabra de Dios, por supuesto, que están relacionados con este tema, y que miremos brevemente un ejemplo de un hombre que, teniendo muchas posibilidades de ser un gran cristiano, un gran hombre de Dios, terminó perdiendo la vida, porque la Biblia dice: así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, en ella termina perdiendo la vida. Entonces pensemos esto, hermanos. Si usted sabe que algo que usted desea, o si usted descubre mejor que algo que usted desea lo va a destruir, va a arruinar por completo su vida, ¿seguirá buscando eso? Creo que la respuesta obvia es no, es que Dios nos libre, ya no sabía, pero ahora que sé, ya no voy a seguir buscando eso. Pues bien, si usted lee la Biblia con atención, se va a dar cuenta que la Biblia nos advierte muchos pasajes, muchos realmente. En estos días escribía por ahí una devocional, si usted la leyó, que hay gente que se molesta cuando en la iglesia se habla de dinero. Esa gente tal vez no ha leído la Biblia, porque en la Biblia sí se habla de dinero. Y la Biblia nos advierte muchas veces, reiteradamente, que hay cierta clase de búsqueda que hace que las personas caigan en pecado, sean dominadas por deseos que no convienen, participen en actividades que le van a dañar su carácter, se sumerjan en la ruina moral,
se desvíen de la fe, ¿verdad? Pero a pesar de eso, tantas advertencias, muchas personas todavía están gobernadas por ese afán de hacerse ricos. Y no hay nada malo en ser rico. La Biblia nos muestra ejemplos de cristianos y de hombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento que eran ricos, tenían sus buenas propiedades. Así que no es el hecho de ser rico, siempre y cuando obedezcamos las instrucciones que Dios deja claramente en su palabra. Yo le voy nada más a leer los versículos porque no tenemos mucho tiempo para buscarlos, pero créanme que está en la Biblia. Después le envío estos bosquejos para que usted los compare con su Biblia. Lo primero es que la Biblia enseña, como les decía hace un momento, que todo es de Dios. No es nuestro ni del gobierno, ni capitalismo ni comunismo. Esto es de Dios. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Y vosotros, forasteros y extranjeros sois para mí, dice la palabra de Dios. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? El rey David dijo estas palabras: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar esta casa a tu santo nombre, de tu mano procede, pues todo es tuyo. Todo es tuyo. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que la habitan. El Señor reclama al pueblo de Israel en uno de los salmos: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Así que si tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todos tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Salmo 89. El profeta Ageo dijo, hablando de Dios: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo escribió: porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a los corintios les escribe: porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Y también a los corintios les recuerda: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros, porque todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y así que todo se lo deben a Él. ¿Por qué presumen entonces como si ustedes solos lo hubiesen conseguido? Fíjese, estos versículos los leí del Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia enseña en varios versículos que todas las cosas le pertenecen a Dios. Y si todo le pertenece a Él, entonces entendamos que es lógico que le honremos a Él con lo que a Él le pertenece. Por eso la Biblia dice: honra a Jehová, no solo con palabras, sino con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y además dice que debemos hacerlo con alegría, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero, mis hermanos, como les decía, no es pecado tener. El pecado es amar la riqueza más que a Dios. Cuando esa ansia de acumular riqueza se convierte en la prioridad de mi vida, estoy pecando, porque ya le estoy quitando el primer puesto a quien lo debe tener, que es Dios. Por eso, si usted recuerda la vez pasada, terminamos diciendo ese versículo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios, y no es Mamón. ¿Recuerdan? El Mamón, el Dios del dinero, no es Él. Entonces, si no es Él, pues, ¿qué hacemos corriendo tras Él? Corramos tras el que es el verdadero Dios.
el profeta Elías. Dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues id en pos de él. Pero si Jehová es Dios, pues seguidle, ¿verdad? Entonces, uno tiene que decidirse, bueno, ¿a quién sigo yo? Ahora cantábamos un coro, ¿verdad? Que hablaba acerca de eso, de tener a Dios en nuestra vida. Oiga, si de verdad Dios, si yo poseo a Dios, si Dios está conmigo, pues ¿qué podré temer? ¿Qué podré temer, verdad? Él es mi socorro, Él es mi ayuda. No es el dinero, a veces nos encontramos sin un peso, pero teniendo a Dios, estamos tranquilos. Y otras veces la gente, no usted y yo, porque usted y yo tenemos a Dios, pero hay gente que tiene mucho dinero y no tiene a Dios, no tiene nada. Teniéndolo a Él, estamos completos. No nos falta nada, porque de Él son todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el afán? Bien, el personaje del que vamos a hablar hoy, ¿recuerdan de quién hablamos la vez pasada, verdad? ¿Cómo se llamaba el personaje la vez pasada? ¿Cómo se llamaba el personaje del que hablamos la vez pasada? Era del Antiguo Testamento, le doy una pista. Y creo que todos estaban aquí, excepto mi papá. Balaam, ¿recuerdan? Balaam, el profeta que amó al dinero. Y le decíamos, te honraré mucho. Y él pensaba, una casa llena de plata y todo, porque para él la honra y todo, lo que había en su corazón era codicia. Y terminó pues mal, ¿no? El otro personaje ahora es del Nuevo Testamento, se llama Judas. Judas, habían dos, pero este es Judas el Iscariote. Juan 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas Iscariote, hijo de un tal Simón, según dice la palabra allí. Y se le decía Iscariote porque provenía de una ciudad llamada Keriot. Entonces Iscariote, de esa ciudad, de Keriot, una ciudad que quedaba en Judea. Recuerden que en aquella época habían varias provincias, ¿no? Pero los de Judea eran los que estaban alrededor de Jerusalén. Y los discípulos eran de Galilea, del norte, un lago allá que había. Esa gente del norte no era gente de buena reputación, era gente que no era muy bien estudiada. En mi ciudad, por ejemplo, en Bucaramanga, la gente del norte de la ciudad es gente que quizás no tenga mucho estudio, no tiene mucha plata, vive en malas condiciones, algunos viven en barrios de invasión. Se dice que allá hay muchos ladrones, mucha delincuencia, mucha cosa mala, ¿verdad? Y los del sur de la ciudad, pues son gente que sí han ido a la universidad, que sí tienen carros, que tienen buenas casas muy bonitas, viven en conjuntos muy buenos, o sea. Entonces, se ven la diferencia, ¿sí? Unos allá, los del norte, imagínense que uno a veces llega y tomaba un taxi y decía, nosotros vivíamos en el norte, para que sepan. Y entonces decíamos, lléveme a tal parte. Y decía, no, yo por allá no voy, porque los taxistas tenían miedo de que le robaran por allá, ¿ve? En cambio, para el otro lado, sí. Algo así pasaba en esa época, es para que usted entienda que en la época de Jesús, los de Galilea eran gente de mala reputación, pescadores, gente que no olía tan a bueno como los de Jerusalén, pensaban estos, ¿no? Ni tan estudiados como los de Jerusalén, gente sin cultura, ¿ya? Por eso les preguntaron, ¿no son galileos esos que hablan? ¿Cómo es que están hablando nuestra lengua? ¿O de dónde saben estos tantas cosas? Si son galileos, la gente ya no ni estudia. Pero el Señor escogió de los galileos 11 discípulos o apóstoles y uno de Judea, Judas Iscariote. O sea, Judas Iscariote era, digamos, el más preparadito, el que venía de una buena parte, el que, ¿sí? Era el del sur de la ciudad y los otros eran del norte. Pero ¿quién fue el traidor? El de Judea.
Bien, pero vea, lo que quiero que entendamos es esto. Este hombre era un hombre privilegiado. Según los estudios demográficos de esa época, se dice que los habitantes del mundo en la época de Jesús eran como 250 millones, más o menos. Hoy en día son casi 8.000 millones, ¿no? Pero en la época de Jesús, según algunos cálculos, la población mundial de esa época eran como 250 millones de personas. Y de esos 250 millones Él escogió personalmente a 12 discípulos, o a 12 apóstoles, escogidos entre 250 millones. Escogidos, ¿sabe que Jesús los llamó? Hey, sígueme, y los fue llamando, ¿no? Dígame si no es un privilegio eso, pudiendo llamar a tantos, pero Jesús escogió a estos, y entre esos estaba Judas Iscariote. Dice la Biblia, en aquellos días fue al monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios, y cuando llegó el día llamó a sus discípulos, y a 12 de ellos los llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor, dice la palabra. Los escogió. No sabemos los nombres de los otros 70 discípulos, ni de los otros pero los 12, ahí están los 12 privilegiados, escogidos. Tenga en mente eso, hermanos, el Señor lo escogió a Judas para que fuese un apóstol suyo, un testigo suyo. No lo escogió para que fuera un traidor, dice ahí, llegó a ser el traidor. Pero a pesar de ser de los pocos privilegiados, 12 nada más tuvieron ese privilegio. Fíjense, pasó a la historia no por ser un apóstol, ¿verdad?, sino por ser el traidor, el hombre más siniestro de la historia, tanto que nadie quiere ponerle a su hijo Judas, más bien le ponen al perrito Judas, ¿no? Pero a los humanos, aunque hay un Judas bueno, pero lamentablemente este ya dañó el nombre con la infamia que hizo, la más grande infamia que alguien pueda contar: vender a su maestro por unas pocas monedas de plata, traicionando la confianza de quien era la esperanza del mundo. Con un beso traicionero lo entregó a sus verdugos. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo le entregaría. Y ellos convinieron darle dinero y se alegraron. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas. Cuando alguien dice, ese es el Judas de la familia, ¿ustedes qué entienden? ¿Que es el bueno o que es el malo? El malo, ¿verdad? La palabra Judas es sinónimo de eso, de maldad. Pero era un privilegiado, un cristiano privilegiado. ¿Cómo terminó así? Bueno, yo quiero mostrarles algunos versículos hoy para que entendamos cómo terminó Judas en esa situación. Jesús conocía a Judas como conocía a todos los demás, como lo conoce a usted y a mí también, porque Él sabe todo lo que hay en el hombre. No necesitaba que nadie le llevara chisme ni nada. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Así que el Señor conocía a Judas. Pero con todo eso lo llamó y le brindó la oportunidad de que fuera su apóstol, le dio confianza y en más de una oportunidad lo invitó a reflexionar con las enseñanzas que daba y con las acciones que hacía. Le brindó la oportunidad de recapacitar, de reaccionar, de volverse atrás, de dejar el camino errado por el que iba y convertirse de verdad en un buen creyente. Así que el Señor dice que le amó hasta el final, hasta el último le amó. Muchas veces en las enseñanzas de Jesús, usted lee los evangelios, va a encontrar que muchas de las palabras de Jesús tienen que ver con el dinero. Y usted diría, ¿por qué sería? Bueno, Judas estaba ahí.
Judas estaba oyendo. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso lo escuchó Judas. Estaba oyendo eso. Llegó uno corriendo y se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: pero ¿por qué me llama bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras del joven, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Judas vio eso. Y Jesús, aprovechando eso, dijo esas palabras: qué difícilmente podrá entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de las palabras de Jesús, pero él volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y Judas estaba ahí, escuchando esas palabras de Jesús. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o partidor entre vosotros? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les dijo esta parábola: la heredad de un hombre había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, o sea, así de necio es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y después a sus discípulos, repito, Judas estaba ahí, les dijo: no os angustiéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si viste Dios así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esas palabras se las dijo a sus discípulos, y Judas estaba oyendo eso. Y les dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y Judas estaba oyendo eso.
Porque ¿de qué le aprovechará a un hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? Judas estaba oyendo todo eso, repito. Judas vio cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y dio de comer a 5,000 en una oportunidad. Es más, Judas estaba repartiendo eso porque estaba con los 12 repartiendo la comida. Judas vio cuando alimentó a 7,000 después, ¿verdad? O sea, Judas vio todo eso. Él fue testigo de eso. Judas vio cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, echa el anzuelo allá, saca un pez, y en ese pez vas a encontrar una moneda y ve y paga el tributo por mí y por ti. Judas vio todo eso. O sea, Judas vio que el Señor hacía milagros, cosas extraordinarias. Judas oyó cuando el Señor dijo que un rico había llegado y había puesto mucho dinero en el templo, pero una pobre viuda llegó y echó una monedita y dijo: pero esta dio todo lo que tenía, el otro dio de lo que le sobraba, esta dio mejor ofrenda que aquel. Judas estaba oyendo todo eso y aún así no era capaz de reaccionar. Y una vez más Jesús dijo: a ustedes 12 yo los elegí, y sin embargo uno de ustedes es un demonio. Y se estaba refiriendo a Judas. Judas Iscariote, hijo de Simón, porque Judas, que era uno de los 12, lo llegaría a traicionar. Todo eso lo oyó Judas, pero nunca se arrepintió, nunca reaccionó, nunca reflexionó. Más bien se hacía el hipócrita, como que esto no es conmigo. Pero él sabía cómo era su condición, porque él sabía lo que había dentro de su corazón, el deseo de la avaricia. Y aquí vamos a mirar ahora esto. Yo creo que Judas nunca dijo amén cuando Jesús predicaba esto. Yo creo que él pensaba por dentro: maestro está equivocado. Porque había en él codicia, amor al dinero, insensatez, ¿verdad? Este cristiano privilegiado llamado Judas ya tenía su corazón enfermo. No fue capaz de reflexionar, de arrepentirse. Quizás se le veía más bien incómodo en las enseñanzas cuando Jesús hablaba acerca de este tema, porque ya había obstinación, necedad en su corazón. Se le notaba la falta de intimidad con Dios. Quizás se ponía de mal genio, resentimiento, y cuando hablaba y decía algo lo hacía con doble intención, porque vea, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado Jesús de entre los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Y María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar, ese dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios? Eso es todo lo que gana una persona en un año, ¿no? Digo, ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios? Eso era mucha plata, es lo que quiero decir. Piense lo que usted gana en un año y diga: eso valía el perfume de esta mujer. 300 denarios. Y Judas dijo: ¿por qué no se vendió el perfume en 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres? Parecía muy generoso, ¿no? Pero la Biblia dice: pero esto dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, o sea, siendo tesorero, sustraía, sacaba de allí, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, claro, una oportunidad así, si hubiera metido aquí tanto, yo puedo sacar más todavía, ¿no? Por eso le digo que era un hipócrita y hablaba con doble intención. Quería demostrar lo que no era. Él no era generoso, él era un avaro, o avaro más bien es la palabra, un codicioso, en otros términos, un vulgar ladrón. Judas conocía los secretos de Jesús. Dice, trataba de buscarlo, pero
de entregarlo, pero a espaldas del pueblo, que no se diese cuenta la gente. Entonces toca en un lugar así donde, y él sabía dónde podía hacerlo. Era el hombre de confianza, el tesorero. Jesús le daba a Judas privilegios que no le daba a los otros. Ese texto que leí en Juan, que habla del pan mojado, en esa cultura el pan mojado se le daba al que se invitaba para una recepción especial. Por ejemplo, yo soy el anfitrión de la cena. En esa época, ¿no? Entonces yo mojo el pan y se lo doy aquí a mi hermano. Quiere decir que este hermano es mi invitado especial, a quien yo le dé el pan. O sea que Jesús, al darle el pan mojado a Judas, está demostrando con eso: Judas, eres mi privilegiado. Judas, tienes el puesto de honor en esta reunión. Jesús le está mostrando bondad a Judas hasta el último momento, porque ya se iba a ir a traicionarlo, pero le está brindando el pan mojado. La Biblia dice que la benignidad o la bondad de Dios debe guiarnos al arrepentimiento, Romanos 2:4. Pero Judas no lo guió al arrepentimiento. Judas ya había ido demasiado lejos en su apostasía, y aún después de haber sido honrado y recibir el pan mojado de manos de su maestro, su corazón siguió igualmente euro y salió a traicionar a Jesús. Rechazó ese gesto final de amor de Cristo hacia él, tal como lo había hecho durante 3 años, en los que Dios le había dicho una y otra y otra y otra vez, pero él seguía empecinado en lo mismo. Judas, el que lo había entregar, conocía aquel lugar, el lugar al que Jesús iba a orar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, y entonces allá fue a entregar al maestro. No entendió las palabras ni las advertencias de Jesús. Él quizás pensaba: yo estoy bien. De pronto el quien está desenfocado es el maestro, que como él no fue a la universidad donde yo sí fui, como él es Galileo, él no tenía aspiraciones en la vida. Nosotros sí. Nunca pensó que llegaría a ser el traidor. Quizás esa no era su intención, pero allá terminó. Y cuando ya se vio caído el apóstol, cuando se dio cuenta que le había embarrado, como decimos ahora, que había fracasado, entonces buscó reivindicarse, pero de la manera equivocada. Fue al templo, tiró las monedas de la infamia, pero no encontró el perdón que estaba buscando y que tanto necesitaba, porque buscó fue a los hombres en vez de buscar a Jesús. Y los hombres no dan la paz que da nuestro Señor. La Biblia cuenta que finalmente, solo y frustrado, en la oscuridad de aquella noche fría quizás en la que había hecho esto, se colgó de un árbol pensando que quizás con la muerte podía aliviar sus penas. Una vez más estaba equivocado. Triste final. Así muere un hombre que tuvo los mayores privilegios del mundo, pero no los aprovechó. ¿Por qué? Porque en él había algo que la Biblia nos advierte muchas veces: el amor al dinero. Igual que Balaam. Balaam amaba el dinero, Judas también. Y ese amor al dinero lo llevó al fracaso. Pero fíjese, Jesús le dio muchas oportunidades, muchos consejos oyó Judas de Jesús, numerosas amonestaciones, pero nunca las atendió. De aquí podemos sacar finalmente varias enseñanzas para nosotros, varias. Yo sé que cada uno podrá sacarlas y aplicarlas a su vida, pero, por ejemplo, esto demuestra, hermanos, que muchos pueden estar en la iglesia y hablar muy bonito. También Balaam hablaba bonito, recuerden. Y decía: no, lo que Jehová me dijere, eso haré. Pero su corazón estaba desviado. Muchos podrán ver milagros, podrán oír enseñanzas, podrán recibir puestos de honor, pero si no colocan a Jesús en el primer lugar, sacando del primer lugar a ese amor al dinero, terminarán mal. 30 piezas de plata. Eso era más o menos el sueldo de un mes, más o menos. 30 piezas de plata.
Y Judas era capaz de derramar sangre. Judas era de aquellos que por allá en mi tierra dicen, por la plata baila el perro. Judas tal vez era de esos, que arremetía ese dicho. Por la plata, por 30 piezas de plata, vea lo que hizo. Pero fíjese, Judas no era un criminal cualquiera. O sea, Judas no era del norte de la ciudad, ¿no? Allá en Bucaramanga, ¿usted dónde es? De Regadero. Y ya una vez, porque quién sabe, será ladrón. Pero Judas no era de Regadero, Judas era de Judea. Judas no era de una banda de criminales así cualquiera, no pertenecía a una banda de malhechores, no era un degenerado, no parecía un marihuanero como... ¿ah? Porque a veces hasta la misma forma de vestir, ¿no? Los del sur se visten y los del norte... Uy, yo mejor me cambio de andén porque por aquí viene este que parece. Pero Judas no parecía un ladrón. Judas parecía un apóstol. No tenía aspecto degenerado. Era del círculo íntimo de Jesús. Cuando Jesús iba a tomar una decisión, seguramente además Judas, ¿cuánta plata hay? Bueno, demos tanto a tapar. Y era de los que tomaban con Jesús decisiones finales. Él conocía las enseñanzas de su maestro. Había oído sus palabras, había visto sus milagros, era el tesorero del grupo. Pertenecía, le digo, a ese círculo íntimo, ¿no? Pero en su interior, por dentro, había un quiebre, ¿cómo se llama eso? Una grieta que lo estaba derrumbando por completo, ¿no? Como cuando usted ve una casa y le sale una grieta, si usted no la arregla, olvídese, esa casa se va a caer. Y generalmente la grieta no es nada más echarle, ¿cómo se llama eso, hermano Dani, lo que le echan? No, el finichero, ¿qué es lo que le echan? ¿Verdad? Pasta o espago. Eso. Entonces le echan, vea, y ya, eso parece bonito, le echan ahí el finichero y ahí no pasa nada, usted no ve nada, está bien, pero allá por dentro está el daño todavía. Judas no parecía, era muy buen finichero, ¿no? Pero por dentro estaba dañado. Una grieta lo llevó a la desgracia. No se notaba exteriormente, nadie lo notaría. Vea, de los 11 nadie sospechaba de Judas. Vea que todo el mundo pensaba, hey, ¿seré yo? Nadie dijo, ese es por Judas ese. Nadie dijo eso. Quizás del que menos pensarían sería de Judas, porque no parecía. Judas adoraba a un Dios extraño. Judas no había entendido que este versículo que leímos, que solo hay un Dios, y a ese único Dios debemos amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, ¿no? No, Judas no entendió eso. Judas realmente tenía otro Dios, Mamón, el dinero, por la plata él hacía lo que fuera. Que Dios nos libre, hermanos, a nosotros, a mí y a usted también, que Dios nos libre de todo esto. Porque no queremos terminar como Judas. Ni Dios quiere que terminemos así. Por eso nos advierte. Ojalá, hermanos, que atendamos la invitación que nos da el Señor, ¿verdad? Y las amonestaciones que Él nos deja en su palabra. Porque le digo, no es, ay, ahora no vamos a tener ni un peso. No es eso. Si usted lee bien lo que la Biblia dice que Dios nos proveerá todo. O sea, que no nos va a hacer falta nada. O sea, nos va a ir mejor. Yo les he contado que allá en Bucaramanga hay un señor, bueno, es de Bucaramanga, no vive ahí, vive en España, pero es de ahí, de la tierra, y es uno de los hombres más ricos del país. Se llama Carlos Ardila Lule, pero es inválido, tiene silla de ruedas, sí. Con toda la plata y no puede caminar. O sea, la plata no puede hacer muchas cosas. No piense usted como la gente piensa, ¿no? Allá en Colombia sacaban una propaganda de Mastercard, la tarjeta Mastercard. Y de todas maneras la propaganda decía, hay cosas que el dinero no puede comprar. O sea, con la plata no compramos
todo. No piense usted, ya lo logré todo. No, mentiras. Pero con Dios sí lo logramos todo. Porque lo que la plata no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces, concluyendo, nuestra perspectiva hacia las cosas materiales, que sea la perspectiva cristiana. Todo es de Dios. ¿Cuál es mi afán? ¿Por qué me voy a ir en pos de la bendición? Vayamos mejor en pos del Dios de la bendición, ¿no? Porque había un hermano allá en Bucaramanga que yo visitaba, y hermano, no ha vuelto a culto. No, hermanito, es que usted sabe, hay que cuidar la bendición, decía él. La bendición era su trabajo. Entonces él por su trabajo no iba a culto. Claro, cuando no tenía culto se iba allá, cuando no tenía, trabajo, se iba a culto y, hermano, oremos, y cuando Dios le dio, entonces esa fue la bendición, decía él. Bendición entre comillas, ¿no? Hay que cuidar la bendición, pues por estar cuidando esa bendición y dejar al Dios de la bendición, terminó mal. Terminó fuera de la iglesia, perdió su hogar, ya no está con su esposa ni con su familia. Y hay muchos ejemplos así que tal vez usted mismo conozca. Judas y Balaán entre los de la Biblia, pero entre nuestra época, usted tal vez conocerá muchos. Tomemos ejemplo, seamos sabios y atendamos el consejo. Vamos a estar en pie en la amabilidad y vamos a hacer una oración. Y digámosle a Dios que nos oriente. Señor, oriéntanos de verdad, que de verdad no nos preocupemos, sino por tener a Cristo en nuestro corazón, por sentirle a Él cada día en nuestra vida, por estar convencidos de que vamos con Dios, que esa sea nuestra prioridad. Porque repito, si usted tiene otra prioridad, necesito este $1,000,000 rapidito, ya, y como la ficha de que colocan ya, mi primer $1,000,000, ¿no? Gente que viene aquí a eso, buscar mi primer $1,000,000, y esa es la meta, bueno, ahí va a perder la vida, ahí la perdió ya. Pero que nuestra meta sea Dios. Y les aseguro, hermanos, con Dios vendrá todo lo demás. Con Dios vendrá todo lo demás. Pero que esas cosas no nos alejen de Él. Que sea Él nuestra prioridad. Démosle gracias a Dios y pidámosle que Él actúe en nuestra vida. Señor Jesús, yo quiero pedirte, Dios, que tú obres en mi propia vida, Señor. Y orientes mi fe, mi confianza hacia donde la debo poner, Señor. Que mi confianza, mi seguridad, mi estabilidad no dependa de la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo, Señor. Que mi confianza, Señor, mi seguridad esté en sentir tu presencia, Dios, en contar contigo a cada instante de mi vida, Señor Jesucristo. Y de igual manera también quiero pedirte aquí por mis hermanos que están hoy presentes en esta reunión, Señor, que considerando estos ejemplos que hemos visto en la Biblia, el de Balaán en el Antiguo Testamento, el de Judas en el Nuevo Testamento, pues consideremos nuestro proceder también, Señor. Y si de pronto hay que orientarnos de manera adecuada, pues que seamos capaces de reaccionar, de reflexionar y de tomar los correctivos necesarios para que tú seas el número 1 en nuestra vida, Señor. Entendiendo que contando contigo, Jesús, estamos seguros, estamos completos, mi Dios. Glorifícate, Señor Jesús, lo rogamos en tu nombre poderoso, mi Dios. Amén. Amén. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis proyectos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y
Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Yo no sé si Judas se ahorcó porque se vio sin un peso, pero mucha gente hace eso. En Argentina, yo estuve en Argentina hace unos años, y acaba de pasar allá, bueno, a los pocos años de pasar esa crisis económica que hubo allá. Allá hubo algo parecido a lo que hubo acá en Estados Unidos, que se cayó la moneda. Y entonces me contaba el misionero, muchos hombres se tiraban de los edificios, porque habían perdido todo. O sea, ayer eran ricos, tenían mucha plata, pero hoy amanecieron sin un peso. Y entonces, claro, dijeron, ya lo perdimos todo, entonces ya no tenían nada, y tal vez deudas y todo, no sé. Y muchos se tiraban de los edificios, se suicidaban, porque sentían, no tenemos nada. Bueno, cantemos una vez más este coro y pensemos, hermanos, cuando usted diga que su vida no es nada sin el Señor, no tiene razón de ser nuestra vida sin el Señor. Piense en el Señor, no piense en el billete de 100, ¿no? Porque ese es Judas. Bueno, hermanos, cantemos esta alabanza y guardemos la palabra en nuestro corazón y pongámosla en práctica. Tus palabras conmigo, guardadas en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, Mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti, vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore, nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road, 8301 Liberty Road, Windsor Mill, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana. Domingo 8 de la mañana tenemos el servicio de adoración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. Venga juntamente con su familia y allegados. Serán todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Recuerde, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y si otros días madrugamos a buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? Le esperamos.